Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de buenas vibras y sonrisas. Y bueno, como ya habrán leído en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un montón de ruido en el mundo del entretenimiento: Hande Erçel explota. Sí, la mismísima Hande Erçel, la amada actriz turca, la que nos ha regalado tantas emociones con sus interpretaciones, la que nos roba el aliento con su belleza y talento. Ha soltado la bomba. Y cuando digo explota, no me refiero a un escándalo sensacionalista, no. Lo que Hande ha revelado es mucho más profundo, mucho más personal, algo que nos muestra una faceta completamente diferente de ella, una Hande que ha tenido que luchar, que ha tenido que superar obstáculos, y que a pesar de todo, ha logrado mantenerse en la cima. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar esa confesión inesperada, esa verdad que ha estado guardando y que ahora, finalmente, ha decidido compartir con el mundo. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos cada semana. También activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y por supuesto denle al botón de me gusta si les gusta el contenido, eso nos ayuda muchísimo a crecer. Así que suscríbanse, activen la campanita y denle like. Empecemos. Bien, la verdad es que la noticia me tomó por sorpresa. Hande, como saben, es una figura muy reservada en cuanto a su vida personal. Siempre ha mantenido una imagen de profesionalismo y elegancia, y no es muy dada a compartir detalles íntimos de su pasado. Pero por alguna razón, y creo que es por la madurez que ha adquirido, ha decidido abrir su corazón y hablar sobre algo que la ha marcado profundamente: sus experiencias, sus luchas, sus miedos. Su pasado. Y es que a veces cuando vemos a estas estrellas en la pantalla, en las portadas de las revistas, en eventos de alfombra roja, tendemos a idealizarlas, a pensar que sus vidas son perfectas, que no tienen problemas, que todo les sale bien. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja. Hande Erçel, como cualquier ser humano, ha tenido que enfrentar sus propios demonios, sus propias batallas internas. ¿Y qué es lo que ha revelado Hande? Pues lo que ha confesado es algo que muchos de nosotros, quizás, podemos sentirnos identificados: no todo fue siempre color de rosa. Antes de convertirse en la estrella que es hoy, Hande tuvo que luchar contra la inseguridad, contra la presión, contra la necesidad de encajar. Nos ha contado sobre sus miedos, sobre las dudas que la asaltaban, sobre los momentos en los que sentía que no era suficiente. Uno de los aspectos más impactantes de esta confesión es que Hande habló abiertamente sobre su infancia. Reveló que creció en un ambiente donde las expectativas eran muy altas, donde la perfección era la norma. Y esto, naturalmente, generó en ella una gran ansiedad, una necesidad constante de demostrar su valía. Se sentía presionada por ser la hija perfecta, la estudiante perfecta, la amiga perfecta. Y claro, esa presión constante, esa exigencia implacable, terminó por pasarle factura. También habló sobre su adolescencia y los desafíos que enfrentó en esa etapa de su vida. La adolescencia, como sabemos, es una época de cambios, de descubrimiento, de búsqueda de identidad. Y para Hande fue un periodo de mucha confusión, de inseguridad, de no saber quién era realmente. Se sentía diferente, excluida, y luchaba constantemente por encajar en un mundo que parecía no entenderla. Además, Hande compartió detalles sobre sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Antes de ser la actriz de renombre que conocemos, Hande tuvo que pasar por muchas audiciones, enfrentar muchos rechazos, y luchar contra la competencia feroz que existe en la industria. Nos contó sobre las críticas, sobre los comentarios malintencionados, sobre la envidia que a veces la rodeaba. Y a pesar de todo, Hande nunca se rindió. Nunca dejó de creer en su talento, en su potencial. Y esa perseverancia, esa tenacidad, es lo que la llevó a alcanzar el éxito. Pero lo más impactante de todo, creo yo, es que Hande habló sobre cómo superó sus miedos y sus inseguridades. Nos contó sobre las herramientas que utilizó para fortalecer su autoestima, para aprender a amarse a sí misma, para aceptarse tal y como es. Nos habló sobre la importancia de la terapia, de la meditación, del autocuidado. Nos habló sobre la necesidad de rodearse de personas que la quisieran y la apoyaran, de personas que creyeran en ella. Y es que al final, la historia de Hande Erçel es una historia de resiliencia, de superación, de transformación.
Es una historia que nos enseña que todos podemos enfrentar nuestros miedos y nuestros desafíos, que todos podemos superar nuestros obstáculos y alcanzar nuestros sueños. Es una historia que nos inspira a ser más auténticos, más valientes, más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La verdad es que las palabras de Anne resonaron profundamente en mí. Me recordaron que a pesar de la fama, del éxito, de la belleza, todos somos humanos, todos tenemos nuestras debilidades, nuestras inseguridades. Y que lo más importante es aprender a aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Es aprender a amarnos a nosotros mismos, a cuidar de nuestra salud mental, a rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen. Y es que en un mundo donde la perfección es la norma, donde las redes sociales nos bombardean con imágenes irreales, es muy fácil sentirse mal, sentirse inferior, sentirse inadecuado. Por eso las palabras de Anne son tan valiosas, porque nos recuerdan que no estamos solos, que todos hemos pasado por momentos difíciles, que todos tenemos derecho a equivocarnos, a aprender, a crecer. Lo que Anne ha compartido es una invitación a la reflexión, a la introspección. Nos invita a cuestionar nuestras propias inseguridades, a identificar nuestros miedos, a buscar las herramientas que nos ayuden a superarlos. Nos invita a ser más amables con nosotros mismos, a perdonarnos, a aceptarnos, a amarnos. Y creo que este acto de valentía por parte de Anne nos acerca aún más a ella. Nos muestra que es una persona real, con sentimientos, con experiencias, con una historia que contar. Y eso, lejos de restarle valor como artista, la hace aún más admirable, aún más humana, aún más cercana a nosotros. Es importante destacar que Anne no solo habló de sus dificultades, sino también de las personas que la han apoyado en su camino. Mencionó a su familia, a sus amigos, a sus colegas, a todas aquellas personas que han creído en ella y que la han ayudado a crecer. Y creo que es un mensaje muy importante, porque nos recuerda que nadie logra el éxito solo. Necesitamos el apoyo de los demás, el amor de nuestros seres queridos, la guía de nuestros mentores. Además, Anne aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus fans, a todas aquellas personas que la admiran y la siguen. Les agradeció por su apoyo incondicional, por su cariño, por su admiración. Les dijo que los quiere mucho, que se siente muy agradecida por tenerlos en su vida. Y eso, sin duda, es algo que sus fans valoran mucho porque demuestra que Anne es una persona genuina, que se preocupa por su público y que valora su apoyo. Lo que Anne ha hecho es muy valiente. Al abrirse de esta manera, se ha expuesto a la vulnerabilidad, a la crítica, a la especulación. Pero al mismo tiempo ha demostrado su fortaleza, su coraje, su autenticidad. Y creo que eso es algo que la hace aún más grande como persona y como artista. Es importante señalar que Anne no dio detalles específicos sobre las personas o situaciones que le causaron dolor. No se enfocó en señalar con el dedo a nadie, ni en buscar culpables. En cambio, se enfocó en compartir su experiencia, en transmitir un mensaje de esperanza, de superación, de amor propio. Y eso, creo yo, es lo más importante. Lo que Anne ha logrado es inspirador. Nos ha mostrado que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. Nos ha demostrado que todos podemos superar nuestros miedos y nuestras inseguridades, que todos podemos alcanzar nuestros sueños. Nos ha dado una lección de vida, una lección de fortaleza, una lección de amor. Y ahora, después de escuchar las palabras de Anne, la pregunta que nos queda es, ¿qué podemos aprender de esta experiencia? ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos ser más auténticos, más valientes, más compasivos con nosotros mismos y con los demás? La respuesta, creo yo, está en tomar la decisión de enfrentar nuestros miedos, de buscar ayuda cuando la necesitamos, de rodearnos de personas que nos amen y nos apoyen. Está en aprender a amarnos a nosotros mismos, a perdonarnos, a aceptarnos tal y como somos. Está en recordar que todos somos imperfectos, que todos cometemos errores, pero que a pesar de todo, somos dignos de amor y de felicidad. Así que, volviendo al título de nuestro vídeo, Anne realmente explota en el mejor de los sentidos. Explota en valentía, explota en honestidad, explota en inspiración. Y nos deja a todos con una gran lección de vida, que la belleza, la fama y el éxito no lo son todo, y que lo más importante es la autenticidad, la resiliencia y el amor propio. En resumen, hoy hemos hablado sobre la impactante confesión de Anne Ercel, sobre su pasado, sobre sus luchas, sobre sus miedos, y sobre cómo logró superarlos.
Hemos analizado sus palabras, hemos reflexionado sobre sus enseñanzas, y hemos tratado de extraer las lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Una historia de valentía, superación y amor propio. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo completo, por escuchar mis reflexiones. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y tener la oportunidad de discutir sobre ellas. ¿Qué opinan ustedes sobre las confesiones de Ande? ¿Les sorprendió? ¿Se sintieron identificados con sus experiencias? ¿Qué lecciones se llevan de este vídeo? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones en la sección de comentarios. Los estaré leyendo con mucho gusto. Y como siempre, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.